Bienvenidos a esta nueva edición de Cara a Cara, en la que tendremos el inmensísimo placer de charlar con el historiador Fernando Paz sobre la historia del PSOE. Fernando, muchísimas gracias por acceder a la invitación, eso es lo primero. Muchísimas gracias a vosotros, aunque sea para hablar de un tema tan escasamente agradable como este. Precisamente en relación con este tema sueles decir, te he escuchado afirmarlo en varias ocasiones, que España ha padecido dos grandes tragedias históricas. Una es el anticiclón de las Azores y la otra es el PSOE. Pues así es, el anticiclón de las Azores, mientras España ha sido, hasta hace 60, 70 años, una nación agraria, un país agrario y rural, pues ha sido una verdadera maldición. Había que levantarse todos los días mirando al cielo para ver qué pasaba, ¿no? Luego ya con la llegada del turismo, pues se dio la vuelta a eso y se convirtió en una bendición, ¿no? Pero así ha sido. Y luego tenemos la del Partido Socialista Obrero Español, que esa ya es más voluntaria, que contra esa sí que podríamos haber hecho algo y no parece que se haya hecho demasiado. Dos verdaderas maldiciones. No sé por qué en España, aceptando el marco de una democracia liberal, etcétera, la posición socialdemócrata se tiene que ver representada por algo como el PSOE. Fíjate que particularmente desde las bancadas de la derecha, un tanto bastante acomplejada en este campo, se suele criticar a este PSOE y siempre se reivindica, incluso con cierta añoranza, a ese PSOE bueno que se está pidiendo que vuelva, etcétera, etcétera. Y yo la verdad es que por mucho que buceo en la historia del PSOE, no logro dar con ese PSOE bueno. No sé a qué PSOE se pueden estar refiriendo y precisamente sobre eso es sobre lo que quería hablar contigo hoy. Creo que puede ser bastante interesante que hagamos un breve recorrido histórico a lo largo de lo que es la historia del PSOE para, una vez terminemos ese recorrido, poder ver, bueno, pues si existe un PSOE bueno como algunos reivindican. Si te parece, podemos enfocarlo de esa forma. Estupendo. Y bueno, comencemos con el fundador del PSOE, Pablo Iglesias, Pablo Iglesias Pose, fundó el PSOE y ya apuntaba maneras. Se cuenta bastante la siguiente anécdota, siendo él el único diputado del PSOE por aquel entonces. En una sesión del Congreso amenazó de muerte, amenazó con un atentado al líder conservador Antonio Maura en los siguientes términos que tengo anotados. Dijo: sintiendo las desdichas de todos, hemos llegado al extremo de considerar que, antes de que su señoría suba al poder, debemos llegar hasta el atentado personal. El presidente del Congreso, que si no me equivoco era el conde de Romanones en aquel entonces, le pidió en varias ocasiones que retirase esas palabras. Él dijo que no, y a las semanas pues Antonio Maura sufrió un atentado, no mortal, pero bueno, ya apuntaba maneras. Antonio Maura se había convertido un poco, o bastante, en la bestia negra de la izquierda, fundamentalmente por una cuestión, porque él había venido pregonando la creación de lo que llamaba las masas neutras, una especie de gran clase media, para entendernos, que no existía en España todavía. Y luego había acuñado también la frase de hacer la revolución desde arriba. Eso era lo que más temía la izquierda. Y era lo que más temía, y decía Maura, porque o hacemos la revolución o nos la hacen. Y eso es lo que más temía la izquierda precisamente por esa razón. Porque si faltaban los hechos objetivos que justificasen una revolución, entonces esta nunca tendría lugar. Y la deriva de la izquierda española podría ser semejante o similar a la de la izquierda alemana, que en aquel momento estaba representada por el SPD y que pues había marchado en el sentido de convertirse en un partido no única, pero sí esencialmente reformista. Y había pasado un año antes, habían sucedido la Semana Trágica de Barcelona en 1909, con un resultado considerablemente luctuoso, y se culpaba naturalmente a Maura. El rey le retira a Maura la confianza después de una campaña en toda Europa, una campaña internacional bajo el imaginativo lema de Maurano. Pues en toda Europa se extendió esa campaña y efectivamente consiguieron su objetivo de sacar a Maura del gobierno, que era con diferencia en aquel momento, de acuerdo a mi criterio, el político de mayor relieve y mayor inteligencia de la derecha española. Así que afilaron los cuchillos y apuntaron a Antonio Maura, y efectivamente se produjo en el Congreso de los Diputados esa amenaza de Pablo Iglesias, que además, bueno, se dio una curiosa circunstancia porque mientras pronunciaba dichas amenazas, el presidente del Congreso de los Diputados le decía: bueno, le advierto que voy a retirar esto del diario de sesiones. Y Pablo Iglesias decía que no lo retire. Y Romanones insistía diciéndole: sí, lo voy a retirar porque esto es intolerable y además esto le perjudica a usted y por demás. Y él decía que no lo retire, ¿no? O sea que no solamente
pronunció esas amenazas, naturalmente de una forma absolutamente premeditada, sino que además se ratificó después de haberlas pronunciado. Y poco después se produjo un atentado contra Antonio Maura, si no recuerdo mal, en Barcelona, que estuvo a punto de acabar con su vida. ¿Quién podría pensar que esto, pues en fin, tiene un carácter meramente anecdótico? A mí no me lo parece, es decir, no me parece poca cosa amenazar con un atentado a otro político, y sobre todo el hecho de que posteriormente persistiera demuestra que no fue un calentón del momento, sino que había una voluntad deliberada ahí. Pero yo sobre todo le doy, o me parece que tiene un particular valor esto por el carácter premonitorio. Es decir, creo que ya de algún modo anticipa una lógica que va a seguir el PSOE por los tiempos de los tiempos hasta ahora, que es la de que el fin justifica los medios, entendiendo por fin que yo esté en el poder. Es decir, el hecho de que yo esté en el poder justifica absolutamente cualquier cosa, que en este caso concreto era que se pudiese atentar contra Antonio Maura, pero que a lo largo de la historia se ha ejemplificado de otras 1.000 millones de formas distintas. No sé si también ves tú este carácter premonitorio que anticipa un poco el modus operandi del PSOE aquí. Sí, sin duda. Hay una frase definitoria al respecto que es: estaremos dentro de la ley cuando nos convenga y fuera y contra ella cuando nos venga bien. Y esto pues es, digamos que, la condensación más evidente del carácter absolutamente amoral del Partido Socialista Obrero Español y de la idea de que el fin justifica los medios. Por supuesto, respetaremos la ley en función de que nos venga bien o no. Y podremos utilizar la ley, eso sí, por supuesto, contra nuestros enemigos. Es una constante del Partido Socialista Obrero Español a lo largo de toda su historia. Desde la fundación en 1879 hasta 2025. Básicamente, eso imprime carácter en el partido y será el modus operandi del PSOE que vemos pues al respecto del ejemplo que tú acabas de citar, que veremos después en 1917 en la revolución que tratan de llevar a cabo, aunque fracasan la UGT junto a la CNT, que posteriormente tendrá sus corolarios en la posterior historia del PSOE, la colaboración con la dictadura de Primo de Rivera, con la Segunda República, la bolchevización del Partido Socialista a partir del año 33, en fin, y todo lo que viene después, y no hablemos ya a partir de la transición para acá. Exactamente igual. Forma parte de la naturaleza intrínseca del propio PSOE. Por seguir con esta cronología que yo creo que va a permitir que se entienda mejor la exposición, avanzamos un poquito en la historia, llega la dictadura de Primo de Rivera, que acabas de mencionar, y creo que es una cosa importante el hecho de que expliques con el detenimiento que consideres el hecho de que el PSOE colaboró con la dictadura de Primo de Rivera, sobre todo por la disonancia cognitiva que esto puede generar hoy en día. Es decir, el PSOE se vanagloria de siempre haber estado con la democracia, de siempre haberse opuesto de forma firme a las dictaduras, y con esta dictadura en concreto colaboraron. No sé si puedes explicar en qué términos lo hicieron. Sí, lo primero que tenemos que decir, yo creo que para situarnos un poco en el contexto de lo que han sido los últimos 100 años o las décadas anteriores a aquellas que nos ha tocado vivir, es que no existía esa santificación de la democracia, esa veneración por el formalismo democrático como existe hoy. Y esto es importante para entender las posturas de todos, naturalmente también del Partido Socialista, ¿no? Un partido que es fundamentalmente pragmático, como ha sido siempre el Partido Socialista, se ha situado con respecto a los fenómenos en función de su propia conveniencia, no en función de unos principios, por decirlo de alguna manera. Y efectivamente, cuando se produce el pronunciamiento en septiembre del 23 de Primo de Rivera, el capitán general de Cataluña, se produce en Barcelona, la mayor parte de la población española, yo diría que con mucho, secundó el pronunciamiento de Primo de Rivera. Esto es una realidad. Con la excepción de un único grupo, no sería correcto llamarle político, porque no era un partido político, pero sí de un grupo de una enorme importancia social, como era la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT. De hecho, el pistolerismo de Barcelona había sido una de las causas, Cataluña había sido una de las causas que justificaba por el enorme desorden público que producía, asesinatos, muertes, entre los dos bandos, la patronal y los sindicatos únicos, producía, pues, como digo, un desorden social enorme. Y Primo de Rivera fue acogido universalmente. Y uno de las fuerzas políticas que consideró que aquel nuevo gobierno de Miguel Primo de Rivera podía otorgarle algunas ventajas
fue el PSOE y la UGT. Y hasta tal punto que Largo Caballero fue vocal del Consejo de Estado con Primo de Rivera y colaboró durante una muy buena parte de la dictadura. Cuando vio que las cosas, a mitad aproximadamente, hacia el año 26-27, vio que las cosas se torcían y que no iba a ser un régimen porque no se había institucionalizado realmente y que no iba a ser un régimen prolongado en el tiempo, entonces cambiaron el posicionamiento y empezaron a desligarse y a favorecer digamos, el acercamiento a corrientes ideológicas de otro tipo. Por entonces los republicanos eran muy pocos, eran muy escasos en España, pero comenzaron a acercarse a los republicanos y a los catalanistas más de izquierdas. Como digo, su posicionamiento se debió a una cuestión de pura conveniencia, puramente conveniente. Y una de las razones por las que el Partido Socialista Obrero Español y la UGT se posicionan a favor de la dictadura de Primo de Rivera es porque consideran que van a ser el sindicato, si no oficial, por lo menos oficioso de la dictadura. Y de esa manera superar a su contrincante, a la CNT, que Primo de Rivera, pues, naturalmente pone fuera de la ley y al que persigue de forma sañuda, digamos. Subsidiariamente, porque aparece, la verdad es que bastante poco en la documentación, pero también se contemplaba, había nacido, no nos olvidemos, en 1921 el Partido Comunista de España como una escisión del propio PSOE. Y también era un partido que fue puesto fuera de la ley. De manera que al PSOE, en su propósito de hegemonizar la izquierda, pues le convenía ser ese partido, al menos ese sindicato, porque partidos no había, pero ese sindicato oficioso de la dictadura de Primo de Rivera. Con la creación de los comités paritarios y todo aquello, lo que pretendían, claro, era convertirse en portavoces de la clase trabajadora en régimen de monopolio. Eso es verdaderamente lo que perseguían. Bueno, luego se desmarcaron y no solamente eso, sino que al advenimiento de la Segunda República fueron los primeros que solicitaron una encarnizada persecución contra todos los que hubieran tenido responsabilidades con la dictadura de Primo de Rivera. Hablando de la Segunda República, yo aquí sí que veo a un PSOE particularmente violento, ya sin ningún tipo incluso de voluntad de recubrirlo ni de enmascararlo. Es decir, uno lee los discursos de esta época, particularmente de Largo Caballero, y son una cosa que, en fin, que a uno le encoge el cuerpo. Entonces tú también supongo que detectas que el PSOE ya en la Segunda República, ya su carácter violento, su carácter golpista, es una cosa que se agudiza incluso todavía más. Bueno, sin la menor de las dudas, claro. Hasta el año 33 el PSOE forma parte del gobierno del primer bienio. Tiene a 3 ministros, tiene a Largo Caballero, a Indalecio Prieto y a Fernando de los Ríos. Y sostiene fundamentalmente a la izquierda republicana en el gobierno, es decir, sin ellos no hay posibilidad de una mayoría. Hasta ahí el PSOE pues era un partido, digamos, que se responsabilizaba y se identificaba con la República. El primer bienio de la República, no por ello, no por contraste de lo que vino con lo que vino después, podemos decir que era una especie de Arcadia feliz, como a veces se ha propuesto, ni muchísimo menos. Era un régimen enormemente sectario que había sido concebido para que fuera dirigido por los republicanos y para los republicanos. Por tanto, excluía a media nación y recogía la herencia del constitucionalismo español del siglo XIX, que con alguna excepción, la Constitución de 1876 es efectivamente una excepción a ese respecto, y solo en parte, pero muy poca parte, la de 1812, que también habría mucho que hablar, pero en general el constitucionalismo español no estaba, digamos, concebido para acoger en un amplio marco jurídico la convivencia nacional, sino que las constituciones estaban concebidas para ser arrojadas a la cabeza del otro. Por eso había, bueno, desde el principio, por parte de los liberales, una acometividad contra los carlistas, y les cantaban aquello de traga la Carlistón, traga la Constitución. Es decir, que se entendía la Constitución como un objeto para ser arrojado al adversario, al enemigo. Pero es que también entre ellos, entre moderados y progresistas dentro del mundo liberal, también se sucedían las constituciones de un signo o de otro. De manera que esa idea que podemos tener ahora de la Constitución como un corpus jurídico que lo que tiende es a encauzar la vida nacional dentro de una convivencia razonable para todos, esa idea no existía propiamente en el siglo XIX, sino que era mucho más sectaria. La Constitución de 1931 es mucho más sectaria, y lo es hasta el punto de que Alcalá Zamora la definió como una constitución que invitaba a la guerra civil
literalmente, ¿no? Y Alcalá Zamora fue presidente de la República, no nos olvidemos, ¿no? El Partido Socialista fue protagonista de todo aquel periodo, del 31 al 36, perdón, del 31, bueno, el 36 también, pero me estaba refiriendo al 33, y es en enero del 33 cuando el Partido Socialista se desentiende de la gobernabilidad de la República, abandona ya en el mes de septiembre a los republicanos, vamos a decir burgueses, para entendernos, y según la terminología socialista, además, y es lo que produce que se convoquen elecciones el 19 de noviembre del 33, que las ganará la derecha. Bueno, ¿por qué hace esto el PSOE? El PSOE abandona el gobierno y el PSOE se desentiende de esa gobernabilidad de la República en el primer bienio porque a comienzos de 1933, en el mes de enero, se producen los incidentes de Casas Viejas en Cádiz, donde hay una matanza perpetrada por los guardias de asalto. Y esto no es lo peor desde el punto de vista de la responsabilidad política, sino que queda razonablemente establecido que Azaña ha sido quien ha dado las órdenes para que la Guardia de Asalto se produzca, además de esa manera tan cruel. Se cobra fama en aquellos días la frase de Azaña de los tiros a la barriga, que luego todos son inocentes y aquí nadie ha tenido la culpa de nada, ¿no? Y todo el mundo sabe que los tiros en el vientre son los más dolorosos y casi los más mortales, ¿no? Al menos algunos de los más mortales, ¿no? Y entonces el Partido Socialista toma la decisión, al tener que pronunciarse a favor de un gobierno burgués o de un sindicato, porque los rebeldes o los sublevados de Casas Viejas eran anarquistas, anarcosindicalistas de la CNT, toma la decisión de apoyar a los sublevados, digamos, ¿no? A los que se rebelan en Casas Viejas. Claro, ¿por qué hace esto? Hay un historiador socialista, ha muerto hace unos años, Santos Juliá, que en un libro que se llama Madrid, de la fiesta popular a la lucha de clases, yo creo que es el que mejor lo ha analizado. Es porque el PSOE tiene una competencia a su izquierda, que esta es otra de las constantes en la historia del PSOE, y es la constante que augura todas las desgracias, siempre, tiene una competencia a su izquierda que le radicaliza. La UGT era el gran semillero y a la vez el gran caudal que atraía trabajadores para el PSOE, y al entrar en competencia la UGT con la CNT y radicalizarse la situación durante ese periodo, la UGT empieza a perder militantes y afiliados, que pasan a la CNT, incluso en algunos sitios donde el socialismo era mayoritario sobre el anarcosindicalismo. El caso que trata Santos Juliá en concreto es Madrid, pero también se produce un crecimiento del anarcosindicalismo en Asturias, que es una plaza muy fuerte de la UGT, sobre todo el crecimiento de la CNT en Gijón. Y entonces el PSOE se dispone, digamos, a no dejarse comer por los cenetistas y entonces radicaliza la UGT. En esas condiciones ya no puede colaborar con el gobierno y tiene que decidir entre una cosa y la otra. Y se decide por esa radicalización. En el verano de 1933, Largo Caballero toma la decisión ya irrevocable de marchar por el camino del maximalismo, de la bolchevización del partido y tomar una senda revolucionaria. Y aunque hay alguna, ciertamente, alocución anterior del propio Largo Caballero en favor de la Revolución Roja, de la Revolución Bolchevique, etcétera, pero es a partir de ahí cuando sus declaraciones ya son inequívocas. Ya van en un solo sentido y habla de sustituir la bandera roja, amarilla y morada por la bandera roja de la hoz y el martillo, el ejemplo de la Unión Soviética, etcétera, ¿no? Y tiene declaraciones pues infinitas a ese respecto. Llama a la revolución, a no respetar la República burguesa ni las vías democráticas ni nada que se le parezca, a la violencia, a armarse, etcétera. Y en el lapso de un año, en octubre de 1934, el PSOE acaudilla la Revolución de Octubre de ese año al frente de toda la izquierda española, no olvidemos esto, de toda la izquierda española que va a la revolución contra la República y contra el gobierno legítimo. ¿Puedes explicar cómo se gesta o en respuesta a qué es esta revolución de 1934, por si alguien no lo sabe, para que lo pueda entender? La revolución del 34 se produce como un intento de asalto del poder por parte de la izquierda española. Se produce fundamentalmente porque la derecha gana las elecciones del 19 de noviembre del 33
Y entonces se produce un hecho muy curioso, y es que Azaña pretende que Alcalá Zamora anule las elecciones. Y pretende que las anule, según las memorias de Alcalá Zamora, pretende que las anule alegando que la ley electoral es injusta. Efectivamente, la ley electoral era una barbaridad. Era una ley electoral inspirada en la ley Acerbo italiana, fascista, de Mussolini, que otorgaba a la mayoría, a la lista votada mayoritariamente, le otorgaba una desproporcionadísima mayoría. En el caso de la copia española de esa ley, esta fue corregida y aumentada. Es decir, mientras en la Italia fascista la representación era de 2/3 para el mayoritario, aquí se llegaba hasta el 80%. Claro, Azaña preveía que la mayoría iba a estar siempre del lado de la izquierda, de los republicanos y los socialistas. Y no se le ocurrió pensar que a lo mejor algún día no ganaba las elecciones, como en efecto sucedió. Mientras se aprobaba la ley en el Parlamento español, en las Cortes, la derecha protestaba y decía que era una ley verdaderamente antidemocrática, que era una ley que iba a impedir que se ejercieran las libertades, que hubiera una representatividad política real, etc. Y la izquierda se reía. La izquierda hacía burlas, se mofaba y decía, ¿cómo se ve que ustedes han asumido que no van a gobernar nunca, etcétera? Y entre jijís y jajás, pues ganaba las elecciones la derecha. Y entonces Azaña esgrimió la injusticia de la ley ante Alcalá Zamora para que se anularan las elecciones. Desde ese momento, cuando Alcalá Zamora se niega a anular las elecciones, naturalmente, y a que se repitan, desde ese momento la izquierda va a la revolución. Ya en el mes de enero de 1934 hay denuncias en varios órganos de prensa de que los socialistas, aparte de que se están entrenando, cosa que ya venían haciendo desde hace unos meses, se están entrenando militarmente y en ocasiones en lugares públicos como la Casa de Campo. A las milicias socialistas, a las juventudes socialistas, las entrenaban miembros de la policía, de la Guardia de Asalto, que era la policía republicana, y miembros del Ejército y de la Guardia Civil, afectos, lógicamente, al socialismo. Uno de los que entrenaba a las juventudes socialistas con armas de fuego y en un sentido paramilitar era el teniente Castillo, el que luego será asesinado en julio del 36 y el que se utiliza para justificar el asesinato de Calvo Sotelo, o al menos explicarlo como una réplica proporcionada. En fin. Bien, pues desde enero del 34 es inequívoca la deriva del Partido Socialista, no ya en un sentido de radicalizarse ideológicamente, pero seguir aceptando los modos de actuación propios de un sistema, vamos a llamarle así, democrático, sino en el sentido de asaltar el propio sistema democrático. Y entonces los discursos de Largo Caballero están ahí, las publicaciones, sobre todo en Claridad, que era el órgano caballerista del PSOE, pero también en algunos medios más moderados, como el Socialista, por ejemplo, son al respecto, como digo, inequívocas. Todo el Partido Socialista, salvo una pequeña minoría, todo el Partido Socialista adopta la estrategia revolucionaria hasta el punto de que quien podía ser considerado el ala derecha del Partido Socialista, o por lo menos el centrismo del partido, Indalecio Prieto, no solamente participa en la rebelión de octubre del 34, sino que es en la práctica el que la organiza. Y de hecho, él luego pide perdón en el exilio, en sus memorias, pide perdón por su participación en octubre del 34, ¿no? Dice, es cierto que yo organicé todo esto y lo reconozco no como un timbre de gloria, no sé si emplea esta expresión, pero vamos, más o menos, sino como culpa de la que siento un profundo remordimiento y tal. O sea que es todo el Partido Socialista el que va a la revolución. Por supuesto, el conjunto de las fuerzas de izquierda, la CNT, las Juventudes Libertarias, la CNT-FAI, el Partido Comunista, todos los demás de izquierda, naturalmente, que van a la revolución porque no tienen absolutamente ningún respeto por un sistema político al que motejan despectivamente de república burguesa, ¿no? Y el Partido Socialista pasa a interpretar, como digo, desde el 33 y de la forma ya muy visible del 34, a la república no como un fin en sí mismo, y mucho menos como un cauce de convivencia ni nada parecido, sino como una etapa intermedia en el camino hacia el socialismo. Y por socialismo debemos entender la Unión Soviética, porque entonces era el espejo de todo revolucionario en Europa, con excepción de la CNT en España, que era un caso muy particular y muy raro, pero en fin, todo el movimiento marxista revolucionario pues tenía como ejemplo a la Unión Soviética. Hay que decir que estamos en la época precisamente en la que en la Unión Soviética se está produciendo nada menos que el Holodomor, es decir, probablemente la muerte por hambre de 4 a 5 millones de ucranianos, 1 millón de kazajos
y una cantidad indeterminada de ciudadanos, vamos a llamarles así, de la Unión Soviética en otras repúblicas, ¿no? Es verdaderamente imposible de precisar, pero sí hay una confesión de Stalin a Churchill en agosto de 1942, de acuerdo a la versión de Churchill, según la cual Stalin le confiesa a que la modernización, le llama él, del campo en la Unión Soviética ha costado 1 docena de millones de muertos, ¿no? Bueno, esto estaba sucediendo en la Unión Soviética y aquí pues el Partido Socialista nos ponía a la Unión Soviética como ejemplo del camino a seguir. Hombre, es alarmante que el actual presidente de gobierno, por ejemplo, diga que toma a Largo Caballero de ejemplo y que quiere realizar lo mismo. Yo ya supongo que no está hablando de una política económica como de la Unión Soviética, no lo sé, pero desde luego es para echarse a temblar. De hecho, precisamente en relación con esto que comentas, tengo anotada la cita textual esta de Pedro Sánchez al respecto. Avanzamos, estábamos hablando de 1934, que por cierto, corrígeme si me equivoco, me pareció leerlo en las memorias de Gil Robles, aun habiendo ganado en 1934 la derecha esas elecciones, para, lo digo con mis palabras, no tensar la cuerda, dice, bueno, no, el gobierno no va a estar capitaneado por mí, aun habiendo yo ganado las elecciones. Me conformo con un par de ministros. Y ni siquiera se toleró eso. Es decir, fue como consecuencia de la entrada de un par de ministros de la CEDA en el gobierno, lo que no se podía ni tolerar, no ya que formase gobierno aun habiendo ganado las elecciones, sino que se quería que, aun habiendo ganado las elecciones, no podía estar ni un solo ministro suyo dentro de lo que es el Consejo. Eso fue un poco la excusa, ¿vale? Que entraran ministros de la CEDA en el gobierno. Que efectivamente la CEDA no había entrado en el gobierno antes por presiones de la izquierda, sin duda ninguna. Dijeron, no, este partido no puede gobernar. Recordemos que la CEDA, que era una coalición realmente, se había pronunciado como accidentalista en materia de gobierno. Es decir, que la derecha conservadora española, para entendernos, había renunciado a presentarse como un partido monárquico, y las declaraciones al respecto de Gil Robles pues no son en ningún caso de intentar restaurar la monarquía. Había un partido monárquico que era Renovación Española, alfonsino, que pretendía la vuelta a Alfonso XIII, pero no era el caso de la CEDA, y precisamente ese era uno de los puntos que más separaban a unos de otros. Lo que alegó luego la izquierda para justificar la izquierda y una parte de la historiografía actual, una parte de la historiografía más oficialista, sigue alegando, es que la entrada de la CEDA en el gobierno representaba el fascismo. Sí. Bueno, la CEDA entró luego en el gobierno y tú me dirás que fascismo hubo en España en 1934-35, ¿no? Bueno, pues eso es lo que ellos alegaron para justificarlo. La realidad es que no fue en absoluto así, porque la revolución se llevaba incubando desde hacía muchos meses. Las armas que se estaban concentrando, que se estaban ocultando en las sedes del PSOE, como digo, el entrenamiento paramilitar, en fin, toda la planificación del golpe de octubre del 34, que solo triunfa en Asturias, pero que se produjo en casi toda España. Lo que pasa es que fracasó. Eso es. Hay mucha gente que piensa que simplemente eso se realizó en Asturias como un punto aislado, y eso no es... No, fue en toda España. Fue en toda España, lo que pasa es que fracasó, pero hubo tiroteos en muchas ciudades de España y muertos. Y el único lugar donde realmente se fraguó ese golpe, consiguió, en fin, encarnar en un movimiento fuerte y que costó 1.500 muertos, fue en Asturias. Pero es una excusa que pusieron en aquel momento y luego a posteriori, ¿no? Y que, como digo, ha recogido una cierta y vergonzante historiografía. Pero es evidente que no fue así. Lo estaban preparando desde muchísimos meses antes. Simplemente encontraron la excusa en la entrada de los ministros de la CEDA, que, como bien has dicho antes, sencillamente es que a la CEDA le competía, por haber sido el partido más votado, formar gobierno. Y que ante la presión de la izquierda no se atrevió a formar gobierno. Es que esta fue la cuestión. No se atrevió a formar gobierno. Avanzamos un pelín más en el tiempo, vamos a 1936, se convocan elecciones para este año y aquí el PSOE ya se quita la careta de forma absoluta y dice que si no gana las elecciones, pues no van a respetar el resultado de las elecciones y habrá que ir a una guerra civil. Decía antes que tenía la frase exacta de Pedro Sánchez. En un congreso de la UGT, Pedro Sánchez alabó a Largo Caballero y llegó a afirmar, y esto es entrecomillado, Largo Caballero actuó como queremos actuar hoy nosotros. Y rescato algunas citas textuales que también tengo de Largo Caballero, aunque hay muchísimas más y más incendiarias que estas. Pero dijo, por ejemplo, Largo Caballero, si triunfan las derechas tendremos que ir a la guerra civil declarada. Dijo, las elecciones no son más que una etapa en la conquista. Si triunfan las izquierdas, con nuestros aliados podremos laborar dentro de la legalidad, pero si ganan las derechas tendremos que ir a la guerra civil declarada. O
la clase trabajadora tiene que hacer la revolución. Si no nos dejan, iremos a la guerra civil. Es decir, guerra civil, guerra civil, guerra civil, guerra civil. Si no gano, claro. Es que el discurso del Partido Socialista, en general de la izquierda, pero el discurso de la guerra civil era un discurso que estaba en boca de los dirigentes socialistas, sobre todo Largo Caballero. Y cuando decimos Largo Caballero, tenemos que dejar claro que Largo Caballero era la principal figura del Partido Socialista Obrero Español y que aglutinaba, es imposible establecerlo porcentualmente, pero no exagero si digo que en torno a un 80% del partido. Entonces Largo Caballero era decir el partido, realmente era así, ¿no? Las amenazas de ir hacia la guerra civil son muy tempranas, son al poco de proclamarse la República, producirse con enorme violencia, por un mes, apenas un mes, no había transcurrido un mes todavía la proclamación de la República, se produjo la quema de iglesias, se produjo la quema de conventos, la destrucción de obras de arte valiosísimas, que luego se prolongaría hasta el final de la guerra en la zona dominada por el Frente Popular, y el asalto propiamente al poder era algo que venían pregonando sin ningún recato. O sea, no era algo, no hay que buscar demasiado. Uno se va a una hemeroteca y sencillamente consulta la prensa de la época y eran llamamientos continuos y permanentes. Desprecio a la democracia, desprecio a las reglas de la burguesía, desprecio a la república burguesa y la consideración de que la república no era más que un paso para llegar a el verdadero fin, que era la República Socialista. Esto es continuo. Y según nos vamos acercando a las elecciones del 36, de febrero del 36, que fueron un fraude masivo, según nos acercamos a esas elecciones, los llamamientos a la violencia más descarnada y a la guerra civil son continuos. El Mundo Obrero, el órgano del Partido Comunista de España, llega a publicar un poquito antes incluso un plan para tomar el poder. En el mismo mes de febrero, no recuerdo la fecha, pero en el mismo mes de febrero de 1936, unos días antes de la convocatoria de elecciones, Mundo Obrero publica el plan para la conquista del poder por parte del proletariado. Porque el PC, al contrario que el PSOE, sí sabía lo que quería y cómo lo quería. Y sí tenía verdaderamente un plan de llegar, ¿no?, a través de la República burguesa. Pero el PSOE carecía de la disciplina, era capaz de generar un enorme desorden y una enorme violencia, pero no tenía esa disciplina y no tenía esa claridad de objetivos y sobre todo de métodos que tenía el Partido Comunista. Por eso el Partido Comunista luego pues hegemonizaría la zona republicana y el Frente Popular durante la Guerra Civil. Pero sí, los llamamientos son continuos. Y no solamente eso, es que Largo Caballero, cuando decía estas cosas, añadía: que no digan que nosotros decimos las cosas por decir, porque lo vamos a llevar a cabo. Y efectivamente todo lo que sucede en la primavera, que se conoce como la primavera trágica, ¿no?, de 1936, y las primeras semanas del verano, todo lo que sucede se corresponde con ese propósito de ir a la guerra civil declarada. Y además, lo digo porque alguien podría decir, bueno, vale, sí decían esto, pero demócratas como eran, dejaron que las elecciones de 1936 se desarrollasen libremente, pues con la esperanza de que el pueblo les otorgase el voto, y así fue. Con lo cual, bueno, sí, en el contexto de esa época esas amenazas podían ser normales, pero se sometieron a la voluntad popular y después de escuchar al pueblo salieron airosos. Pero claro, ya está archidemostrado que las elecciones de 1936 fueron un fraude absoluto. Creo que el libro de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa es definitivo en este sentido, con lo cual, pues en fin, o sea, ni siquiera es un ataque a la legalidad en el sentido de si yo no puedo hacer lo que quiero, entonces me bajo del barco, sino te aseguro que me voy a asegurar de que efectivamente después de esas elecciones gano yo, lo cual a su vez dinamita el mito fundacional sobre el que se basan leyes como la ley de memoria histórica, la ley de memoria democrática, etcétera, etcétera, porque todas estas leyes presuponen que hay un gobierno elegido de forma legítima, frente al cual, bueno, pues hay un golpe de Estado, etcétera, etcétera. Pero claro, desde el mismo momento en el que las elecciones de 1976 fueron un pucherazo absoluto, pues en fin, es que todo el tinglado se les cae. Claro, la legitimidad de cualquier gobierno se basa en la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Tú puedes haber adquirido el poder por métodos legítimos, pero puedes llevar a cabo una obra de gobierno que sea ilegítima, cuando conculcas los principios más elementales, por más que te apoye la mayoría. En el caso de la victoria del Frente Popular de febrero del 36, la ejecutoria posterior no parece avalar la legitimidad de sus comportamientos, que fueron manifiestamente ilegales y beligerantes contra Media España, de una forma
abierta y clara, y ahí están los discursos en el Parlamento y ahí están las medidas adoptadas por el gobierno, ¿no? Pero claro, siempre se han refugiado en que eso es más discutible porque lo que a usted le puede parecer legítimo, a mí no. Bueno, hay una legitimidad de origen, que es la victoria electoral del 16 de febrero. Es que tampoco la tienen. Es que hubo un fraude masivo, efectivamente, que en la época ya se denunció. Lo que pasa es que, repito, esas cosas no se le daban la importancia que se le dan hoy. Había una sensación de que la izquierda iba a conseguir el poder de cualquier modo, sí o sí, digamos, ¿no? Y si no hubieran ganado a través de las elecciones, pues se hubieran impuesto de otra manera. Y no se le dio tanta importancia, pero hay muchos órganos de prensa de la derecha donde se denuncia, y en las Cortes se hizo con gran cantidad de veces, donde se denuncia cuáles han sido los métodos y cómo se ha impuesto a la izquierda. En las memorias de Alcalá Zamora también. En las fechas en las que se llevaron a cabo las elecciones, también Alcalá Zamora, repetimos, presidente de la República en aquel momento, denuncia lo que ha sucedido, denuncia el fraude masivo que se ha producido en las elecciones de febrero de 1936. Hoy, de verdad, desde una perspectiva, lo más razonable posible, creo que es insostenible que el hecho de que la izquierda ganó las elecciones en febrero del 36, y es absolutamente sostenible a la luz de lo que hoy conocemos, y sobre todo del trabajo que acabas de citar, el de 1936, fraude y violencia, es insostenible hablar de la legitimidad de origen del gobierno del Frente Popular, y desde luego fue un fraude total y absoluto. Por tanto, no tienen ninguna de las dos legitimidades. Es curioso, al hilo de lo que tú estás comentando, que la ley de memoria histórica y la ley de memoria democrática no va ni un solo día detrás del 18 de julio de 1930. Calvo Sotelo no es una víctima. Por ejemplo, no es una víctima, pues se produjo el 13 de julio, ¿no? Entonces, está claro que estamos asistiendo a una manipulación histórica de unas dimensiones verdaderamente únicas, y a un procedimiento, además, que se puede... Yo no suelo abusar de este término porque me parece que en muchas ocasiones sí se hace, pero creo que en este caso sí se le puede aplicar el calificativo de verdad de totalitario. Es decir, imponer una verdad oficial que tiene que acomodarse a mi verdad a priorística, que es una verdad de condición moral, que no tiene que ver con la historia, porque no es una verdad histórica, es una verdad moral a priorística que yo establezco. Yo soy el bueno, tú eres el malo, y en consecuencia voy a utilizar los argumentos que ratifican esa posición de partida. Y los que no lo hagan, los dejo de lado y no los considero. Esto es la ley de memoria democrática y no es otra cosa, es una monstruosidad realmente. Pero claro, el PSOE está absolutamente implicado hasta las cejas en el estallido de la guerra civil, y por esa razón no quieren menearlo más. Salvador de Madariaga, fue notabilísimo republicano, dijo dijo dos cosas muy interesantes. Una, que con la revolución de 1934 la izquierda española había perdido hasta la sombra de autoridad moral para condenar el alzamiento de 1936. Y otra, que si no hubiera habido una guerra civil dentro del Partido Socialista Obrero Español, no hubiera habido en España una guerra civil. Ese enfrentamiento dentro del PSOE, esa decisión de bolchevizarse, de caminar en un sentido decididamente revolucionario al asalto del poder, es lo que en última instancia, por la responsabilidad que tenía el Partido Socialista a ser el partido mayoritario de la izquierda española, es lo que, digo, en última instancia explica la Guerra Civil Española. Francisco Franco, por ejemplo, y yo sé que esto hay gente a la que le puede extrañar, era absolutamente reacio a sumarse a la conspiración que llevaba en marcha, a la conspiración militar que llevaba meses en marcha. Si lo hace es solo porque observa, constata que se ha producido una voladura de cualquier garantía por parte del Estado, no hay seguridad jurídica alguna, y no se sumará al alzamiento, fíjate, hasta el asesinato de Calvo Sotelo. Hasta entonces, lo que sus compañeros de milicia le echaban en cara es que los principales mandos, digamos, contrarios al gobierno, ya se habían decidido, y él pues seguía sin tomar partido, ¿no? Le llamaban Mis Canarias 1936, pues porque se hacía rogar y no se decidía ir. Es en la voladura de las garantías del Estado lo que finalmente impulsa a Franco a sumarse a la conspiración. Responsabilidad esencial en esto, por el proceso anterior del que hemos hablado y por el propio asesinato de Calvo Sotelo, está el PSOE. Antes de entrar en la cuestión del franquismo, me interesa, por cerrar este capítulo, hacer un brevísimo apunte en relación con el fraude electoral de las elecciones de 1936, porque de nuevo, siempre poniéndome en la piel de quien nos pueda escuchar,
podía decir, bueno, que es un fraude electoral, lo diréis vosotros, porque os parece mal ese gobierno, etcétera, etcétera. No. Y sin embargo está perfectamente demostrado no solamente el hecho de que lo hubo, sino también cómo lo hubo, que fundamentalmente, tal y como interpreto yo, se produce a través de 3 vías distintas. En primer lugar, hay una manipulación absolutamente masiva de actas electorales. En segundo lugar, hay una reasignación de escaños en el Congreso, casualmente siempre en el mismo sentido. Es decir, oye, mira, en las elecciones de este sitio ha habido irregularidades, entonces el primero de la lista que estaba desaparece y pasa al segundo. Claro, siempre pasan provincias en las que había ganado la derecha y siempre para dar escaños a gente de la izquierda. Y luego una tercera vía que es lisa y llanamente la repetición de elecciones en algunos lugares en los que había ganado la derecha y luego se repiten esas elecciones en un contexto absolutamente, pues en fin, una libertad de voto que se respiraba por todos los lados y pasa a ganar la izquierda. Eso está ya demostrado. O sea, es una cuestión que quien la niegue, pues en fin, o sea, podrá hacerlo desde un posicionamiento ideológico, un poco de un resentimiento de no querer aceptar lo que los hechos muestran, pero es que hay pruebas que lo avalan. Mira, cuando sale el libro de Álvarez Tardío de Villa, se produce una reacción en redes sociales que a mi modo de ver es evidentemente demostrativa, de una manera muy gráfica, demostrativa del interés por la historia que se tienen desde determinados ámbitos muy oficialistas, eso sí. Una serie de señores muy caracterizados en Twitter, concretamente, cuando el libro no se ha publicado todavía, cuando estamos en una prepublicación, y esa prepublicación se hace si no recuerdo mal, en el diario El Mundo y en redes sociales. Como digo, antes de leerlo y por tanto antes de conocer los argumentos que los historiadores van a ofrecer, que además es un trabajo, y no me canso de decirlo una y otra vez, es un trabajo absolutamente encomiable el que han llevado a cabo, es un trabajo de chinos, que diríamos. Bueno, pues esos personajes ligados a la historiografía más oficial, a los medios académicos, a los medios publicísticos, ponen el grito en el cielo y dicen que cómo es posible que se pueda publicar un libro de este estilo que, en definitiva, repito, sin que se conozca el libro todavía, más que la tesis fundamental del libro, pero no su desarrollo ni argumentación, que cómo se puede publicar un libro así que, en definitiva, redunda en una justificación del alzamiento de la rebelión de 1936. Que son dos cosas distintas. Ellos lo que ponen son los puntos sobre las sillas en el sentido de cómo se han desarrollado esas elecciones. Claro, pero lógicamente implica la negación, una demolición del gobierno nacional. Eso es. Y entonces a ellos lo que les importa no es la verdad histórica, sino que en este caso un dato tan absolutamente abrumador como este, un estudio tan abrumador como este, desdice su verdad moral, la verdad moral que pretenden imponer, como digo, al margen y en muchísimas ocasiones contra la historia. Y entonces descalifican el libro de entrada. Yo, por ejemplo, me hago eco de esta publicación y tal, e inmediatamente una serie de personajes me bloquean. Y digo, hombre, si no quieres verlo, no lo ves, pero tampoco es obligatorio que me bloquees, ¿no? Pero claro, les molesta enormemente por eso, porque a ellos no les gusta la historia. Ellos lo que quieren son instrumentos de afirmación de su apriorismo ideológico para conseguir una hegemonía cultural sobre el conjunto de la sociedad y por tanto, bueno, hacer de esta, interpretarla a su manera y gusto y generar el imaginario colectivo a la manera que ellos desean. Pero evidentemente no tienen ningún amor ni por la historia ni por la verdad. De hecho, todas estas leyes de la ley de memoria histórica, la ley de memoria democrática, demonizan particularmente el periodo franquista y llama poderosamente la atención cuando uno va a ver qué es lo que hizo el PSOE durante el franquismo, porque uno dice, bueno, si ahora ponen tanto el grito en el cielo, supongo que en esa época serían los principales opositores a Franco y a todo lo que tuviese que ver con el franquismo, y uno se lleva una sorpresa cuando ve que eso no fue así. De hecho, hay una frase, bueno, que tú también habrás citado más de una ocasión, que cuando el PSOE reivindicaba su aniversario, que decía 100 años de honradez, se añadía abajo y 40 de vacaciones. Eso lo hacían sobre todo los del PC. Sí, exactamente. Porque ellos sí habían llevado a cabo una oposición con riesgo durante la época de Franco, ciertamente, pero el PSOE no existía. No solamente el PSOE no existía, Álvaro, es que, y yo creo que este es un tema muy interesante, es que el PSOE, lo voy a decir así, luego si quieres lo explico. Bien. Es un invento de Franco. Vale. O sea, el PSOE se marcha, al finalizar la guerra civil, a México, fundamentalmente. No de forma casual.
O sea, porque México se había posicionado con la República durante toda la Guerra Civil. Fue uno de los pocos países que de forma activa apoyó a la República durante la Guerra Civil. Y además era un país, bueno, en manos de la masonería, como todo el mundo sabe, y es público y notorio. El PSOE desaparece a todos los efectos. El PSOE no está. Luego, algunos elementos se trasladarán al sur de Francia, y ya para esa época, para el final del franquismo, estarán en el sur de Francia, sobre todo en Toulouse. Pero es el PSOE histórico que se llamará, ¿no? Y luego también podemos ir a lo del PSOE histórico. Cuando el régimen de Franco entra en su fase final, hay una conciencia general que incluye en gran parte al propio Franco de que el sistema no va a continuar. Franco en numerosas ocasiones dijo que no tenía sentido un franquismo sin él, como es natural. Y que las leyes fundamentales eran reformables y que, por tanto, había que dar, como en la última entrevista que efectuó en 1974, si no recuerdo mal, en el verano, que es una entrevista que se publicó años después. Por cierto, creo que fue en blanco y negro. Bueno, en esa entrevista, él dice que el futuro está en manos del pueblo español. Y en cierta ocasión, por las mismas fechas en que el rey, el que luego sería rey, entonces príncipe de España, le dice a Franco que el régimen debe abrirse, debe andar buscando vías para abrirse políticamente y demás, Franco, bueno, después de una situación un poco peculiar, le acaba diciendo al entonces príncipe y futuro rey Juan Carlos, le dice, mire, eso no lo puedo hacer yo porque mi legitimidad descansa en la victoria en una guerra. ¿Qué legitimidad tendría usted si no se convierte usted en el rey de todos los españoles? Eso es lo que yo tengo que entregarle a usted. Si se lo doy hecho, ¿usted en qué basaría su legitimidad? Es decir, todo el mundo sabía, sobre todo ya después del asesinato de Carrero Blanco, todo el mundo sabía, esos 2 últimos años del franquismo, pero desde muchísimo antes también, en fin, que se caminaba hacia otra cosa. El PSOE es orquestado desde el aparato de información del régimen, desde el SECED, desde los servicios de información de Carrero Blanco. Detrás de todo esto hay un diseño de la transición que viene de fuera. La transición se hizo fuera, se hizo fundamentalmente en Estados Unidos. Claro, las grandes líneas, por supuesto los detalles nos los dejaban a nosotros, pero las grandes líneas se llevaron a cabo de acuerdo a los intereses de Washington, que llevaba desde los años 50 presionando en ese sentido y financiando, por ejemplo, el nacionalismo catalán fundamentalmente y vasco, claro. Y el diseño de esa transición recaía en 3 patas fundamentales: la monarquía, los nacionalistas y los socialistas. El problema que tenían es que ninguno de las 3 patas era popular en España. El rey estaba ahí porque lo había designado Franco, pero no había prácticamente monárquicos en España más que en algunos sectores muy elitistas de la sociedad, pero no era una causa popular. Aquello que dijo José Antonio de que la monarquía había caído en 1931 sin que entrase en lucha siquiera un piquete de alabarderos era literalmente cierto, es que nadie había movido un dedo por el rey. Durante la República los monárquicos fueron muy minoritarios y en la Guerra Civil no cabe duda de que no se ventiló ningún pleito dinástico, en absoluto. O sea, los nacionales no estaban defendiendo ninguna monarquía, ¿no? Fue la voluntad de Franco, yo diría más bien que por descarte, porque no era factible otra salida política, ni otro protagonista de la monarquía, salvo don Juan o don Juan Carlos, grosso modo. Luego es verdad que surgieron, bueno, ocasionalmente algunos pretendientes, pero no tenían verdaderamente posibilidades. Y el rey se lo debe todo a Franco, evidentemente. Luego eso vendrá avalado por el referéndum constitucional, todo lo que se quiera, dentro de un marco más amplio, porque no se votó la monarquía o la república, sino que se votó la Constitución. Pero en cualquier caso, el rey es previo a la Constitución, no nos engañemos. Los nacionalistas habían desaparecido, porque los intereses nacionalistas eran de derecha conservadora. Los principales partidos, la Lliga Regionalista en Cataluña o el PNV en el País Vasco, bueno, la Lliga Regionalista de Cambó hasta el punto de que se hizo absolutamente franquista. El primer servicio de información que hay en la Guerra Civil franquista es el SIFNE, el Servicio de Información del Noreste de España, pagado por Cambó.
y montado a través de la Lliga Regionalista. Es decir, que el nacionalismo catalán, derechista, conservador, también estuvo con Franco. PNV se dividió, pero hubo muchos PNVistas en Álava y en Navarra que también se pusieron con Franco. Y posteriormente los de Guipúzcoa y Vizcaya, una parte sustancial, terminada la campaña del norte, sobre todo tras la conquista de Bilbao el 19 de junio del 37, se terminó el PNV y se pasó prácticamente en masa a los nacionales. Los intereses del Cataluña y del País Vasco, de sus burguesías, habían sido muy obsequiosamente servidos por el franquismo. Esa es la realidad. Y el nacionalismo, salvo las ramas que habían evolucionado o que habían surgido en la izquierda, no tenía ningún peso, sobre todo en Cataluña. Era muy escaso. Y no nos extendemos más en esto porque lo que nos importa es el PSOE, aunque hay que ver un poco el contexto. Y luego tenemos un PSOE, un socialismo que hay que articular y que no puede ser ni el viejo socialismo desconectado, exiliado en México y en el sur de Francia, ni puede ser el Partido Comunista, porque de lo que se trata es de bloquear el acceso del Partido Comunista al poder. Como es natural, por las circunstancias históricas y viniendo de quien venía toda esta idea. Y se genera un PSOE interior que tiene 3 núcleos fundamentales, Madrid, Sevilla y Bilbao, que toma el Partido Socialista en el Congreso de Suresnes en 1974 a partir del... en el sentido político, porque luego habría que decir algo de lo económico, que toma el PSOE de Rodolfo Llopis y se hace con él. El pasaporte de Isidoro, que era el nombre de guerra de Felipe González, en la clandestinidad, entre muchas comillas, el pasaporte se lo entrega a la Guardia Civil. Y la Guardia Civil es quien escolta a los líderes socialistas hasta Toulouse. Es una operación del Estado, si se quiere, del régimen franquista, aunque más que de régimen propiamente es del Estado, pero bueno, se puede aceptar igualmente. Es una operación del régimen, por eso he dicho que es un invento de Franco, del franquismo, no de Franco, pero sí del franquismo, esa recreación de un PSOE al margen del PSOE histórico y que era, pues el PSOE interno, el PSOE de España. Con toda la protección del régimen, por el lado político y por el lado de la financiación. Los servicios de información de los Estados Unidos, que en España acampaban por sus respetos en aquellas fechas, o sea, España era uno de los destinos, si no el que más, preferido por los agentes de la CIA, es verdad, o sea, aquí podían hacer lo que les daba la gana, y por cierto habían sido los que habían formado al SECED, al Servicio de Información de España, habían sido agentes norteamericanos, y en consecuencia estos eran muy dependientes de los estadounidenses. Gestionan todo el asunto de la financiación. La financiación del PSOE, de Felipe González, la realizan por impulso norteamericano, se realiza a través de Alemania. Hay un multimillonario, Flick, del mismo nombre que el entrenador del Barça de ahora, pero que no tiene nada que ver con él, que es el hombre más rico de Alemania y que tiene literalmente comprados a todos los partidos alemanes, liberales, conservadores, socialistas, todos los partidos alemanes. Y utiliza una fundación del SPD, del Partido Socialista Alemán, la Fundación Friedrich Ebert, para derivar muchísimo dinero en aquella época al PSOE. Hay que decir, entre paréntesis, que todavía no hay ley de financiación de partidos, que será del año 87. Entonces, bueno, se podían hacer todo tipo de enjuagues desde el punto de vista legal, aunque se podía incurrir en ilegalidades también. Pero vamos, no era una violación flagrante y frontal de una ley que no existía, obviamente. Bueno, y a través de Flick, el Partido Socialista Obrero Español recibe cuantiosísimas cantidades de dinero para convertirse en el gran partido de la izquierda española. Suárez recibe a Felipe González una primera vez y luego se verán en numerosas ocasiones, incluso antes de la legalización del PSOE, que se producirá, si no recuerdo mal, el 9 de febrero del 76, me parece. El gobierno avisa a Felipe González de que inscriba inmediatamente el partido para hacerlo antes de que lo haga el PSOE histórico, el PSOE tradicional, de tal manera que ellos se pueden inscribir como PSOE, como si fueran el PSOE de verdad de toda la vida, por decirlo así, y el PSOE de verdad de toda la vida se tiene que conformar con llamarse Partido Socialista Obrero Español Histórico, que lo ponían entre paréntesis una H, ¿no? Bueno, todo ese dinero que va al Partido Socialista es lo que le permite, junto al apoyo gubernamental, junto al apoyo algo más que ocasional de la patronal,
porque Ferrer Salat y Segurado eran muy enemigos de Suárez, e incluso llegaron a pedirle el apoyo, lo que se produjo de Fraga al PSOE cuando la moción de censura para erosionar a Suárez. Y en esa circunstancia, como digo, se produce ese alud de dinero al PSOE. Cuando se produjo posteriormente la comisión de investigación en las Cortes españolas, fue muy curioso y es muy aleccionador, porque cuando se hizo comparecer a los responsables de ese desvío de dinero alemán a través de la Fundación Friedrich Ebert para el PSOE, aquí compareció un señor que se llamaba von Brauchitsch. Von Brauchitsch era el hijo de quien había sido jefe de Estado Mayor del ejército alemán hasta diciembre de 1941 con Hitler. Y entonces Santiago Carrillo, en las preguntas de la comisión parlamentaria, le inquirió a von Brauchitsch y le dijo: ¿podría usted explicarme, por favor, cómo es posible que el hijo de quien fuera jefe del Estado Mayor del ejército con Adolf Hitler y que el señor con más dinero de Alemania, señor Flick, sean los que han financiado a un partido socialista? Y Brauchitsch les contestó: para que no llegara gente como ustedes, para bloquear el acceso del Partido Socialista al poder. Felipe González, mientras era legalizado, porque pasaron 2 meses, el PSOE se legaliza, como digo, creo que el 9 de febrero del 77, y el PC el 9 de abril del 77, el Sábado Santo Rojo que se llamó. En esos 2 meses, Felipe González, e incluso ya de antes, habló con Suárez para que Suárez no legalizase el Partido Comunista de España. No lo legalizase. ¿Por qué? Pues porque quería llevarse todos los votos de la izquierda, porque era anticomunista, porque quería tener la única posición de izquierdas, pero Suárez, que era muchas cosas, pero tonto del todo no, dijo: no, yo no puedo tener una sola formación fuerte de izquierdas, tengo que dividir el voto de izquierdas, y legalizó el Partido Comunista de España. Pero el Partido Socialista Obrero Español, como lo conocemos, como nos ha llegado, es un invento de la CIA, del SECED y de los multimillonarios alemanes a través del SPD alemán. Hablando ahora del PSOE de Felipe González, claro, a raíz de todo lo que dice se me suscita una duda, que es si este PSOE recibió tanto apoyo, tanta financiación extranjera, este PSOE, el de Felipe González, cuando tuvo la oportunidad de hacerlo a modo de moneda de cambio frente a lo que había recibido, priorizó intereses extranjeros a lo que le convenía a España? De modo total y absoluto. Mira, tú antes hablabas de... No me quiero parar aquí porque no es la pregunta, pero tengo que citarlo. El Partido Socialista está detrás del golpe del 23 de febrero. Es un autogolpe, es un golpe del sistema contra sí mismo para reconducir una situación. Es un golpe que se da desde la corona y es un golpe que beneficia fundamentalmente, que quiere beneficiar, que busca beneficiar fundamentalmente al PSOE, al Partido Socialista Obrero Español. Esa es la realidad del golpe del 23 de febrero. Luego evolucionó de otra manera, pero esas son las intenciones. El PSOE quiere llegar al gobierno como sea, tiene prisa. Y adquiere una serie de compromisos que son muy evidentes. La primera decisión que toma Felipe González al llegar al gobierno es abrir la verja de Gibraltar, que estaba cerrada desde el año 69 y cuyo cierre estaba dando, en fin, unos beneficios políticos a España notables, porque se estaba estrangulando verdaderamente a Gibraltar. O sea, cuando vemos hoy lo que pasa en Gibraltar, no podemos sino colegir que es responsabilidad de España, porque hay una política deliberada de nuestros gobiernos que están al servicio de otros intereses. En el caso del PSOE, recordemos su postura contra la OTAN, que fue flagrante, y luego la convocatoria del referéndum que habían solicitado, pero pidiendo el sí a la OTAN. La entrada de España en la OTAN era el prolegómeno de la entrada de España a la Comunidad Económica Europea, y obedecía a ese diseño de incardinación de España en las instituciones internacionales que naturalmente pasaba por la eliminación de nuestra soberanía, que es a lo que asistimos sencillamente, convirtiendo la democracia en una farsa, si es que alguna vez ha sido otra cosa, pero por lo menos la nuestra, pero convirtiéndola en una farsa absoluta, ¿no? El hecho de no tener soberanía lo que implica es algo tan simple como que no somos libres, al menos no en el sentido político, porque nosotros lo que hacemos cada 4 años no es elegir a los representantes del pueblo, aunque sea por el pernicioso método de los partidos políticos. Pues que ni siquiera hacemos eso. Lo que hacemos es elegir a aquellos que ejecutan las decisiones que otros toman, que una oligarquía política y financiera toma en Bruselas.
Esa es la realidad. Nosotros ya no decidimos nada. Nosotros somos los que, como mucho, pueden decidir quién es el botones en la empresa. Pero ni el presidente ni el director general, de eso no tenemos nada que decir. Hay algunos casos flagrantes, como ha sido el caso de la Constitución Europea, donde rechazada por holandeses y franceses y por tanto rechazada en términos generales, porque era la legalidad, era la normativa vigente, lo que se ha hecho ha sido aprobarla, convirtiéndola, travestiéndola en el Tratado de Lisboa y haciéndola aprobar a través de los parlamentos. Si eso no es burlarse de la soberanía nacional, de la democracia y de la voluntad del pueblo, que venga Dios y lo vea, ¿no? Bueno, pues ese camino es el que empieza a andar el PSOE a partir del año 82. Todo obedece lógicamente una estrategia. Los gobiernos, los políticos, como decía Roosevelt, Franklin, no hacen nada que no busque un objetivo. Bueno, yo esto lo extendería a los seres humanos en general, pero de forma muy enfática hay que repetirlo con respecto a los políticos, para que la gente no crea que, bueno, es que han hecho esto porque... No, han hecho esto porque buscan algo seguro. ¿Qué se buscaba realmente? Pues se buscaba hacer encallar esa soberanía española, en nuestro caso, para introducirlo en los organismos, como digo, supranacionales y anular la soberanía de este modo. No solamente fue la entrada en la Alianza Atlántica, no solamente que habíamos entrado ya en mayo, el 30 de mayo, si no recuerdo mal, del 82 con Calvo Sotelo, pero la entrada definitiva es, y además con trampas y tal, pero bueno, es la de Felipe González. No solamente eso, o no solamente la entrada en la Comunidad Económica Europea, en la cual, en fin, el modo en el que nos sumamos a ese club fue muchísimo más negativo o pernicioso que el que, por ejemplo, sufrió Portugal, un país con muchísimo menos peso que España y, sin embargo, entró en condiciones más ventajosas. Es que, además, recordemos cómo al mismo tiempo se estaba llevando a cabo la reconversión industrial, que fue la destrucción del tejido económico realmente de España. Que había algunos sectores que había que modernizar, por descontado, pero de modernizarlo a aniquilarlos hay un paso. Y luego, además, en beneficio, por cierto, de Alemania, como en los casos de los astilleros, etcétera, donde ni muchísimo menos era un sector anticuado. Pero, en fin, claro, acabar con la capacidad industrial de España lo que significa es privar a España de una base económica suficiente como para llevar a cabo ningún proyecto soberanista, ningún proyecto donde se ejerza a través de la soberanía nacional. O, por ejemplo, el abandono del proyecto islero, la utilización de la energía atómica con vistas a... Estaríamos en otra posición muy distinta hoy en día. Estaríamos en otra posición, evidentemente. Y además hubiéramos desarrollado muchísimo más la energía atómica, aunque fuera con fines puramente pacíficos, pero lo hubiéramos desarrollado mucho más, seríamos más dependientes de la energía atómica y eso nos daría más libertad, más capacidad de decisión, más autonomía política y, por cierto, en cuestiones económicas, una situación infinitamente mejor que la que tenemos. Así bueno, renunciamos a todo lo que suponía soberanía. Ese era el camino que había que seguir y lo seguimos de la mano del PSOE. El PSOE, que no nos olvidemos también, ejecutó una política económica absolutamente del gusto de la patronal, que terminó creando las empresas de trabajo temporal. El PSOE, un partido que se dice de izquierdas, que combatió la inflación prioritariamente a una costa de generar desempleo. Sin entrar en si es bueno o malo, pues no vamos a discutir de eso, pero no es una solución de izquierdas, en todo caso, sino todo lo contrario. Congelando los salarios, congelando las pensiones, disminuyendo el seguro de desempleo. Era cualquier cosa menos una política de izquierdas. Sin embargo, sí que lo era en un sentido antropológico. Si no tuvo lugar una revolución social, digamos en España con la llegada el 82 del PSOE, sino todo lo contrario, si no tuvo lugar eso, sí tuvo lugar en cambio el comienzo de una revolución antropológica y se cumplió aquello que había augurado y prometido Alfonso Guerra cuando dijo: a España no la va a conocer ni la madre que la parió. Y efectivamente cualquiera que tenga memoria por la edad de la sociedad anterior a la llegada del PSOE y la sociedad posterior, estamos hablando de sociedades muy diferentes. A mí esta forma de corrupción de la que hemos hablado, que para mí es la más grave de todas, es decir, renunciar a la soberanía propia precisamente para venderla a potencias extranjeras. De hecho, creo que corrupción se queda corto, creo que la palabra más correcta es traición, sinceramente. Sí. Pero bueno, no fue la única forma de corrupción, aunque sí me parece, yo diría que la más grave que protagonizó el PSOE de esos años. Claro, hoy en día uno escucha hablar a Felipe González, uno escucha hablar a Alfonso Guerra, hablan mejor que los políticos actuales, tampoco hace falta mucho, quedan
obnubilados y asombrados por sus palabras. Y claro, tenemos la memoria muy corta. Yo siempre digo que en Madrid tenemos la memoria muy corta porque nos olvidamos del frío que hace en invierno y del calor que hace en verano. Claro. Siempre estamos reivindicando lo contrario. Pues aquí pasa una cosa un poco similar. Y la gente se le olvida que el PSOE de Felipe González, además de precisamente por esta cuestión que has comentado, que para mí merece el calificativo de traición, se caracterizó por otros muchos tipos de corrupción, no solamente económica, una corrupción económica galopante, terrorismo de Estado. Es decir, que no fueron monjitas indefensas. No, lo que pasa es que la diferencia, yo creo que es que puede radicar en el hecho de que antes a nadie se le ocurría públicamente, en fin, envanecerse de la corrupción. O sea, era algo inconcebible, lo cual significa que al menos los principios morales se mantenían. ¿Que podemos estar hablando de hipocresía? Bueno, como decía La Rochefoucauld, la hipocresía es el tributo que el vicio le rinde a la virtud. Sí. Tú puedes ser lo que quieras, pero al menos reconoces que eso está mal y que eso no debería ser así y que es un vicio o que es un mal. Hemos llegado ya al punto en el cual ya lo que no se reconoce es que haya mal alguno. Da igual, absolutamente igual. Entonces la corrupción se ha convertido en un método de gobierno de forma abierta. Lo que estamos viviendo hoy, con ser gravísimo aquello que vivimos con Felipe González, sobre todo en el aspecto que tú has señalado antes, ¿no? En el desmantelamiento de lo que era España, de nuestras capacidades, de nuestra soberanía. Me parece, y arrastramos a día de hoy. Eso es lo peor, sin duda ninguna, porque de ahí, claro, de ahí viene todo. Pero en los términos, digamos, morales del manejo de las cosas públicas, ¿no? Es que nunca ha habido muchísima corrupción. Y recordemos, a principios de los 90, que yo sí me acuerdo, nos desayunábamos casi diariamente con un caso de corrupción que cada día era mayor que otro. Era verdaderamente tremendo. Pero nunca terminó de salpicar la corrupción económica al presidente de gobierno. Lo más de lo que se acusó a Felipe González, no entró si es bueno, malo o regular, pero fue de ser Mr. X, el que estaba al frente de los GAL, que es algo acerca de lo que creo que nadie tiene ninguna duda. Pero no era corrupción económica. Lo mismo puede decirse de Adolfo Suárez, de Leopoldo Calvo Sotelo, de Aznar o de... En fin, de Aznar tengo alguna duda más. Pero en fin. Pero es que donde estamos hoy hay más que sospechas, hay certezas, con independencia de cómo termine esto judicialmente, hay certezas de que es el presidente de gobierno precisamente el eje en torno al cual gira toda la corrupción. Y que está salpicado no solamente en sentido político, porque haya dos de su partido, secretarios de organización, nada menos del partido, implicados, sino que estamos hablando de su mujer, de su hermano, de su cuñada japonesa. O sea, esto no se había producido hasta ahora. Quiero decir que el límite de la vergüenza ha bajado muchísimo, 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 ¿no? Y lo que hay es una adhesión incondicional por razones ideológicas, como la puede haber a un equipo de fútbol, con independencia de criterios de razón. Parece increíble que la gente en España pueda seguir votando al Partido Socialista Obrero Español con todo lo que sabemos. Si yo voto a un partido y ese partido lleva a cabo la 10ª parte de las cosas que el Partido Socialista Obrero Español ha llevado a cabo, Pedro Sánchez, yo desde luego no vuelvo a votar ese partido en mi vida, pero tendré pocas cosas más claras. Sin embargo, hay gente que sigue votando al Partido Socialista por una complejidad de causas muchas veces difíciles de precisar, por tradición familiar o personal, que son muchos, por odio al de enfrente, sencillamente, o por conveniencia puramente personal. Y todos sabemos que tanto el Partido Popular como el PSOE tienen sus principales caladeros de votos en los pensionistas. Si me permites, claro, sí. El otro día en la cola de un supermercado se me acerca una señora, da igual la razón por la que sea, una señora mayor, y me empieza a hablar de Pedro Sánchez, y a decir que Pedro Sánchez, y yo sé, pero me lo pone en fin, te puedes figurar. Y al final de unos 2 o 3 minutos en los que la señora se explaya a gusto, me dice, pero hay que votarles. Claro, me quedo estupefacto
Y le digo, no me diga eso, señora. Y me dice, sí, claro, porque yo vivo de una pensión. No ignoran lo que hace Sánchez, pero están dispuestos a seguir votándolos por una cuestión puramente personal. Saben que está destruyendo la nación. Saben que se apoya en grupos terroristas, secesionistas. Sabe que estamos en unos niveles de corrupción como no se han visto nunca, y ya es decir mucho en España. Saben que hay una decrepitud moral en todo el país y a todos los niveles, y que absolutamente nadie hace nada de eso. Sabe que tiene un proyecto de cooptación de la sociedad civil por parte del poder político, de los medios de comunicación. Sabe que va a terminar con el Estado de Derecho. Sabe que está asaltando a los jueces. Es que me hizo un repaso la señora en esos 2-3 minutos verdaderamente completito. Y sabiendo eso, para que a ella le den 50 euros más, que yo lo comprendo. Yo comprendo que tú quieras 50 euros más, yo también. No estamos precisamente en una situación excesivamente boyante. Pero, hombre, ¿de verdad vendes tú a tu gente, a tu país, a tu sociedad, por que te suban 50 euros, o los que sean, al año, que además son 50 o 70 o lo que sea? Bueno, pues no, digamos que no podemos elevarlo a un carácter analítico, esto que estoy contando, como categoría, pero desde luego creo que es una posición y una situación muy extendida en la sociedad española. Y eso tiene también que ver con una, como decía antes, una decrepitud y una corrupción moral de la población. Es que ese es el tema. Es que antes de la corrupción económica, antes de la corrupción política, está la corrupción moral, que es la que termina provocando todo lo demás. También hay que decirlo, porque yo no debemos trasladar porque no sería cierto, una sensación de desesperanza. Todo lo contrario, también creo que es verdad que hay un núcleo de compatriotas, de españoles, que son irreductibles. Yo también lo pienso. Que tienen los ojos abiertos, que saben lo que hay y que están dispuestos a defender a los españoles, a sus compatriotas y a su patria por encima de todo. Y estoy absolutamente convencido, y por eso creo en la sociedad española, pese a todo, y ya sé cómo está todo, pero creo y quiero creer. Porque de verdad que creo que son muchos millones de españoles que están en esas, ¿no? Pero hay que constatar la realidad por otro lado. También hay muchos que están en una situación como la que acabo de describir. Pedro Sánchez está también intrínsecamente ligado con Zapatero, que es el personaje que nos queda dentro de esta historia del PSOE. Hemos hablado del fundador, de la dictadura de Primo de Rivera, de la Segunda República, lo que hizo durante el franquismo, el PSOE de Felipe González. Hemos dado el salto al PSOE de Pedro Sánchez y nos ha quedado el PSOE de Zapatero, que para mí también tuvo un papel bastante trágico en lo que es la historia de España. De hecho, pienso que, al igual que sucedía con lo de Felipe González, que muchos de los males que padecemos hoy en día provienen de esa época y de las decisiones que se adoptaron en esa época, creo que otro tanto puede decirse con respecto a Zapatero, además de en el plano económico, en un plano de crispación social que yo sí detecto que se agudiza a partir de ahí. El conflicto entre españoles a raíz de las leyes revanchistas y absolutamente falsas en términos históricos que se aprueban, incluso el conflicto ya entre sexos, entre hombres y mujeres, como consecuencia de la ley de violencia de género, que por cierto no está sirviendo para absolutamente nada, salvo para aniquilar derechos de personas simplemente porque una persona les señala, porque si vamos a las cifras no está sirviendo para absolutamente nada. En definitiva, yo sí detecto esa dinámica donde ya parece que existe una voluntad consciente y deliberada de querer crispar a la sociedad española. Y claro, es un mal tremendo, porque si al final una sociedad, lo que nos convierte en una sociedad y no en individuos absolutamente atomizados, son los lazos sociales que nos unen. Entonces, si eso se hace saltar por los aires, si existe una crispación constante, pues poca comunidad quedará ahí. Habrá personas sueltas, que es un poco en lo que estamos ahora mismo. Zapatero es un personaje axial, crucial. Y lo que está sucediendo hoy, a muchos niveles, procede de Zapatero. Conste, y lo tengo que decir como hacía Prieto en el exilio, lamentando su responsabilidad, conste que yo he sostenido durante mucho tiempo que se había exagerado la importancia de Zapatero. Y hoy me desdigo de mis palabras y creo que Zapatero verdaderamente ha tenido un impacto esencial. En lo que vivimos hoy no es en el régimen del 78. En lo que vivimos hoy es en el régimen del 11M. En lo que vivimos hoy es, si se quiere, para no dramatizar, como decía Zapatero en aquel micrófono que le captó hablando con Iñaki Gabilondo, en el régimen del 2004. Pero esto ya no es el régimen del 78, y no lo digo en beneficio del régimen del 78, lo que me parece terrible.
esto es una consecuencia del régimen del 78, pero por las razones que tú has apuntado, porque a partir de aquel atentado que está conectado con otras fechas, como es el 23 de febrero y como es el asesinato de Carrero Blanco, porque obedecen a lo mismo, y eso es lo terrible, porque se hace desde dentro. ¿A qué obedecen? ¿Cuál es el denominador común entre las tres? Los grandes cambios en la historia de España, los grandes, los llevan a cabo a través de personajes interpuestos, naturalmente, lo que podemos llamar el Deep State español. Hay un Estado profundo en España, naturalmente, acorde a nuestra dimensión, proporcionalmente, como lo hay en otros países, como lo hay en Estados Unidos, y hemos oído en los últimos años hablar mucho del Deep State con respecto al surgimiento de Donald Trump, etcétera. En España también lo hay desde hace mucho tiempo. Y los tres grandes cambios de la historia de España, los tres grandes, de verdad, en sentido profundo, más allá de lo que podemos considerar más epidérmico. Repito, el asesinato de Carrero Blanco, el 23 de febrero y el 11M obedecen a una misma lógica, a la actuación del Estado profundo sobre la sociedad y la política española. Pero no me quería perder en esto porque no estábamos... Me parece interesantísimo. Hablando de eso, pues si quieres hablamos sin ningún problema. Pero estaba diciendo que este es el régimen del 2004. Es el régimen del 11M. Ahí lo que sucede es que Zapatero inyecta en vena directamente ideología en la sociedad española. Y otra vez, como hablábamos de lo que sucedió en el siglo XIX o con la Constitución de la Segunda República, ya no se concibe el espacio público, político e incluso social como un lugar en el que todos tienen derecho a expresarse, sino que se concibe como un espacio a colonizar, a hegemonizar, a dirigir. E introduce todas las leyes ideológicas, las leyes de memoria, las leyes de género, todos los aledaños a esas leyes, las leyes del matrimonio homosexual, las leyes feministas, todo lo que es susceptible de enfrentar a los españoles, además con la finalidad de llevar a cabo una transformación antropológica. El impacto que eso tiene sobre la sociedad española es verdaderamente enorme y difícil de medir porque probablemente no tenemos todavía perspectiva histórica, aunque lo estamos sufriendo. Hay un proyecto puramente ideológico de revolución antropológica que se está operando en este momento y desde hace 2 décadas sobre la sociedad española, porque ya son 20, 21 años desde aquello, y que nos fragmentan, nos atomizan, porque empiezan, entre otras cosas, por negar lo esencial de la dimensión nacional, en favor de otro tipo de identidades. Identidades transversales de género y todas estas historias, ¿no? Es completar, en ese sentido, la destrucción de la soberanía a través de esos procesos, que son cosas que mucha gente no quiere entender, a través de esos procesos de ingeniería social para llevar a cabo la revolución antropológica, también se destruye la soberanía. Porque se destruye la conciencia como, digamos, el elemento fundamental de tu identidad, se destruye la conciencia nacional. Y todos estamos viendo ya la deriva de balcanización de la propia España, donde en muchas zonas ya hay una gran parte de la población o que repudia a España directamente o que sencillamente no siente absolutamente ningún tipo de vínculo ni lazo con España. Bueno, todo esto pues, nos ha conducido a la situación en la que estamos hoy. El protagonista de esto es José Luis Rodríguez Zapatero, que a estas alturas primero fue protagonista directo de este rumbo que adoptó la sociedad española y hoy es la reina madre del PSOE. Detrás de la inmensa corrupción moral con sus derivadas, no estrictamente morales, sino que afectan a otras esferas, está José Luis Rodríguez Zapatero. Está su proyecto político-ideológico, está su proyecto económico, está sus relaciones con Sudamérica, están los vuelos del Falcon, curiosamente, a la misma isla siempre,
Y está la forma de hacer política y la corrupción total y absoluta del actual presidente de gobierno, del partido que le sostiene y de los partidos que en el Parlamento le dan cobertura. Son perfectamente capaces, porque su cinismo es casi infinito, son perfectamente capaces de seguir apoyando un estado de corrupción tal, porque ellos lo que hacen es enfocar el debate de un modo ideológico, evitando lo que realmente no es una discusión ideológica o un debate ideológico, sino que es moral. Cuando se les acusa de robar, cuando se les acusa de haber montado toda una trama para lucrarse, no estamos hablando de pensiones, no estamos hablando del salario mínimo interprofesional, no estamos hablando... No, estamos hablando de que ustedes son unos ladrones. A costa de los españoles, claro. Pero la izquierda saca el debate para poner el foco sobre lo político. Bueno, yo les apoyaré de todas formas, vienen a decir los Rufián, los Sumar, los Podemos, los Esquerras, bueno, Rufián, ya lo he dicho, e incluso, bueno, Junts está en otra cosa, pero bueno, mucho más salvaje, ¿no? Es decir, es el chantaje por la vía directa. Pero están en eso, están en, le prefiero a usted corrupto que al otro limpio. Están en eso, ¿no? Y detrás de toda esa operación, y quien sostiene todo eso, y quien es el embajador de la podredumbre, es Zapatero. Que nadie se engañe. Y que conste, y lo digo yo, que durante mucho tiempo he negado esa importancia de Zapatero, y hoy me arrepiento de haberlo hecho, porque Zapatero es la causa, en primer lugar, y segundo, es que hoy sigue actuando de reina madre del PSOE, quizá más que nunca. Te formulo una última pregunta para tratar de cerrar el círculo, aunque, en fin, intuyo cuál va a ser tu respuesta, para después hacerte la que será la última pregunta de verdad. Hemos visto todo el recorrido del PSOE a lo largo de la historia. Yo sinceramente no sé a qué se refieren cuando hablan del PSOE bueno. No sé si tú ves un PSOE bueno dentro de esto. Esta es la primera pregunta que te hago, básicamente por contestar a quien reivindique con cierta añoranza un PSOE, que nos indique cuál, porque yo la verdad es que no veo nada especialmente rescatable ni nada especialmente conveniente para los intereses de España en todo lo que hemos dicho hasta ahora. Bueno, es que una de las cosas que más señalan un cambio de sistema, y por eso digo que estamos en el sistema del 11M, por tantas cosas, pero una de las cosas en un sentido puramente político es que se ha terminado, según la visión de quienes han pergeñado este régimen, se ha terminado el bipartidismo. Vale. A lo que se va es a otra cosa. Es a un gobierno permanentemente de izquierdas, auxiliado por todos aquellos que, como el propio PSOE, manifiestan o un desdén por España o un odio hacia España, entendida como comunidad política y como empresa histórica, y eso se ha terminado en la izquierda. El PSOE ya no está en eso. Pero el Partido Popular sí. El Partido Popular no se ha enterado. O sea, la diferencia entre la lucidez política, con toda su maldad, pero la lucidez política del PSOE y la ceguera de topo del Partido Popular, la diferencia es abismal. Y consiste en que mientras el PSOE está en esa hegemonización por parte de la izquierda y de múltiples grupúsculos para que le sostengan a él, el PP está junto a unas muy caracterizadas terminales mediáticas también, los dos, pero en el caso del PP es muy visible, están en reflotar el bipartidismo. Y como el proyecto del PP es el proyecto del turnismo, del turno de partidos, del bipartidismo, como el proyecto del PP es ese, claro, necesita un PSOE. Y tiene que inventarse un PSOE bueno porque argumentalmente lo necesita. Si no, ¿quién? Claro. Si no es el PSOE, ¿quién? Pero cuando nos hablan del PSOE bueno, efectivamente, como tú muy bien dices, a mí me gustaría que alguien me dijese, pero cuando usted habla del PSOE bueno, ¿a qué PSOE se refiere? Incluso si hablamos en las últimas décadas, se refiere al PSOE de Flick, al PSOE de Filesa, de Malesa, de Time Sport, de Roldán, de la expropiación de Rumasa, que fue un mega escándalo, más allá del hecho mismo de la expropiación. El reparto que luego se hizo, bueno, es una absoluta vergüenza. ¿A quién se refiere usted cuando habla del PSOE? Bueno, ¿el PSOE Zapatero, al PSOE que sale del 11M? ¿Se refiere al hermano este que toca el violón en Badajoz? ¿Se refiere, dijo el hermano del presidente, ¿no? Sí. ¿Se refiere usted exactamente a quién? ¿A Begoña? ¿A Pepiño Blanco? Claro, Pepiño Blanco es vecino mío, por cierto. Tiene
Me lo encuentro en Misa, te diré. Mira. Por dar el dato. Tiene un think tank en donde hay políticos del Partido Popular. Es que el negocio es conjunto. Es que iba mi última pregunta. Me parecería muy injusto porque querría darte el tiempo necesario para que desarrollases una idea que a mí me ha parecido muy interesante, que es pues, Carrero Blanco, 23F, 11M, conectados por un mismo hilo. Si quieres resumirlo, adelante, pero soy consciente de que es una idea que quizás quisieras desarrollar con más profundidad. Entonces, si quieres resumirlo, me parece genial, y si no, en otra ocasión lo comentaremos con más profundidad. Pero la última pregunta que te lanzo, y que tiene que ver con esto del Deep State, es la siguiente. Uno ve, particularmente lo que respecta a los medios de comunicación, como un mismo dueño nos ofrece dos canales que lanzan mensajes totalmente distintos y que van destinados a personas totalmente distintas. Y sin embargo, el dueño de ambos canales es el mismo. Claro, no sé si se puede hacer el mismo paralelismo con respecto a los dos partidos que tenemos en España principales. Porque uno, bueno, pues podría decir que de la misma forma que La Sexta lanza un mensaje y Antena T lanza otro mensaje bajo el mismo paraguas, el PP lanza un mensaje, el PSOE lanza otro mensaje. No sé hasta qué punto el mensaje es distinto, porque el PP, salvo cosas muy puntuales, me parece prácticamente idéntico, y precisamente por eso pienso lo que pienso, que es quizás esa similitud sea deliberada, porque realmente se quiera ir en un mismo sentido. Pero la pregunta que te lanzo es si hay algo por encima del PP y del PSOE que nos ofrece estas dos opciones cuando quien realmente maneja el cotarro es otro y lo hace desde un punto de vista puramente estratégico. Sí, y no sé por qué estas cosas que, bueno, se etiquetan bajo la conspiranoico y tal. Es que de hecho me parece negar la realidad, lo contrario. O sea, me parece más conspiranoico el estar viendo una cosa y querer ver negro donde estar viendo blanco. Efectivamente, vamos a ver, todo el mundo entiende que en la época de los Estados-nación había una serie de grupos sociales y de personajes particularmente influyentes que eran los que básicamente ordenaban la nación. De hecho, se habla de las fuerzas vivas, de los poderes fácticos. Pues evidentemente, qué sé yo, hace 100 años el ejército, la iglesia, la corona, pues claro, eran quienes controlaban el país, básicamente, ¿no? Los intereses empresariales, tal. Bueno, esto se puede entender perfectamente a un nivel de lo que es el Estado-nación, ¿no? En épocas anteriores, donde no existía el Estado-nación, se trataba de poderes, diríamos, de un carácter más local. Y, bueno, pues todo el mundo yo creo que conoce más o menos, y que los pueblos, pues quienes toman las decisiones, eran el cabo de la Guardia Civil, el cura, el boticario, el médico, ¿no? Esto era lo normal. Y a un nivel un poquito más alto, pues eran los grandes propietarios, y en épocas anteriores, pues eran en Europa los señores feudales, en fin, la nobleza. Esto no tiene nada de conspiranoico, lo estudiamos permanentemente en la historia y no tiene más que discutir. Es la base de la que partimos. Si entendemos que hay una oligarquía nacional en el marco de los Estados-nación, ¿por qué no entendemos que hay una oligarquía mundial en el marco de la globalización? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué lanzamos el mensaje de que esto es conspiranoico y de que esto no sucede, o de que esto son, en fin, cogitaciones de gente extraña que siempre anda buscando explicaciones oscuras? No, sí, es muy claro. Hay unas oligarquías en el mundo, sin duda ninguna, articuladas en torno a unos ejes, fundamentalmente en Occidente, que son los que deciden. Pues efectivamente sí, es así. Hay muchos grandes intereses cuyo impacto en la población son no solamente innegables, sino que presentan una gran desproporción con respecto a otros intereses. Por ejemplo, en Occidente, la industria armamentística, lo estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, en Europa, las grandes farmacéuticas, las Big Tech. Bueno, si alguien niega que en la capacidad que tienen incluso de ordenarnos la vida, por no hablar ya de cuestiones puramente económicas, pues si lo niegas, que no se está enterando absolutamente de nada. Hay unas élites financieras, hay unas élites de todo tipo de negocios económicas, y hay unas élites políticas que en una parte de ellas comparten esa condición también de élite financiera o económica, y otros que están ahí simplemente para servir esos intereses. Por supuesto que hay. Lo que no nos debemos imaginar, en mi opinión, son dos cosas.
primero, que hay un señor que es el que decide. Y entonces hay un tío escondido no sé dónde que es el que... Se reduce al absurdo de una forma y se caricaturiza esto de una forma que sí, efectivamente, quien habla de que puede haber intereses supranacionales por encima de... Pues en fin, nada, hay un señor ahí en su casa riéndose constantemente con cada decisión que adopta. En fin, no creo que nadie serio sostenga esto. No, pero a la hora de caricaturizar lo que estamos diciendo, sí que emplean ese tipo de imágenes Sí. y el gorrito de aluminio y todas estas cosas. Decir, oiga, no, que lo que le estoy diciendo es razonable. El que no es razonable es usted. Pero efectivamente es así. Entonces, esto por replicar, Fernando, perdón. Sí, por supuesto. Por replicar a quien piense de esta forma, yo lo que le contestaría es lo siguiente, diría, me parece más extraño, o sea, puestos a competir dentro de la extrañeza, quién está sosteniendo algo más raro, me parece más extraño pensar que el devenir de una nación depende del papelito que tú decidas colocar en una urna cada 4 años, es decir, que eso es absolutamente definitivo y concluyente con respecto al rumbo que va a adoptar esa nación, a decir que, hombre, que hay ciertos intereses económicos, porque hay gente que maneja mucho dinero, que tiene intereses empresariales, etcétera, que puede influir en las decisiones que se adoptan en un país. Puestos a competir en quién dice la cosa más rara, me parece más rara la primera. Sin la menor de las dudas, pero claro, negar que hay una serie de instituciones, de personas, que tienen una capacidad de decisión mayor que el español de infantería, pues efectivamente me parece que es querer taparse los ojos de una manera deliberada y ocultar la realidad. Y la realidad es que, por supuesto que sí, claro, hay una élite financiera, hay una oligarquía mundial que tiene sus terminales en los distintos países y que a los que pues transmiten de una manera, por otro lado, nada secreta, si es que están ahí las organizaciones. Mira, yo cuando... No quiero extenderme, porque ya sé que vamos mal, pero cuando hace, qué sé yo, 10, 12, 15 años, hablaba, por ejemplo, del Club Bilderberg, hay muchos sitios, me miraban de manera muy rara y pues eso, como para ponerte el gorrito de aluminio. Y decían, pero eso no existe, pero eso qué es, pero eso qué importancia tiene, pero eso qué impacto tiene. Y tal, en caso de ser verdad, porque te negaban que fuera verdad. Hasta que desde hace 10 años aproximadamente para acá, pues ya se reúnen de forma pública, aparecen en la prensa y tal y cual, y bueno, ya no se ocultan. Lo bueno que tiene todo esto es que ya no se ocultan. Es que no necesitan conspirar, por decirlo así, ocultándose porque tienen la ONU, porque tienen la Unión Europea, porque tienen el Boletín Oficial del Estado. Entonces, somos otros a lo mejor los que nos tenemos que ocultar, pero ellos ya no tienen que hacerlo. Y eso es una realidad operante en la política mundial, en la política occidental sobre todo. Si, por ejemplo, consideramos lo que ha pasado durante la pandemia, cómo funciona esto, y yo creo que es un ejemplo muy paradigmático, ¿no? Del modo de funcionar y de esa negación última de la democracia, que es la acción de las élites y de la oligarquía financiera. Por ejemplo, a través de la Organización Mundial de la Salud, que originariamente era lo que se conocía como la Asamblea de la Salud de la ONU, formada por los distintos países que componen Naciones Unidas, y en la cual eran los estados los que determinaban el tipo de política que se tenía que llevar a cabo, en una proporción de 4-1, ¿no? De 5-1. Desde hace un tiempo, sin embargo, la entrada de filántropos multimillonarios norteamericanos en esta organización, fundamentalmente el señor Gates, a través de sus organizaciones, lo que ha hecho ha sido darle la vuelta a la proporción en el reparto de poder de la OMS. Antes era un 80%, digamos, estatal, de los estados, para entendernos, y un 20% de los aportes privados. Ahora es al revés. Lo que significa, habrá quien diga, pequeño paréntesis, habrá quien diga, no es verdad que Bill Gates tal, porque no tiene más que un 8% tal. No, no es cierto. Tiene un 8% de forma directa, pero su participación en las otras empresas, en las otras ONGs que forman parte de la OMS, le permite controlar prácticamente ese 80%. Quiero decir con esto que la OMS es quien va a decidir si podemos salir de casa o no, si podemos salir de nuestro municipio o no, si podemos coger el coche o no, si podemos ir a comprar o no. Bueno, es evidente que eso tiene un impacto directísimo sobre nuestras vidas y que eso lo va a decidir un señor que tiene unos intereses muy concretos y muy visibles por todo el mundo y que es uno de los grandes millonarios del mundo, de los 3 primeros, ¿no? Si alguien niega que esto es así, pues realmente habría que preguntarle en qué planeta ha estado viviendo en los últimos 25 años como poco.
Bueno, esta es la realidad que tenemos. Por supuesto que sí, no es difícil entender que en la época de los Estados-nación las élites se correspondían con el Estado-nación y en la época del globalismo las élites son globalistas. Pues sí, claro, naturalmente. Pues si te parece, con esto terminamos, Fernando. Ha sido un placer. Muchísimas Lo mismo gracias digo. por aceptar la invitación. Yo creo que ha sido una charla fantástica. Espero que te hayas sentido a gusto. Sentido de maravilla. Y te emplazamos para otra próxima vez, que me iré anotando temas que sacaremos. Sé que sacaremos en otra ocasión. Muchísimas gracias, Fernando. Un placer, de verdad. Y muchísimas gracias, como siempre, a todos vosotros.